Hola, ¿qué tal? Gracias una vez más por estar con nosotros en estos módulos. Así que me gustaría que te quedes y sobre todo que comentes, porque queremos que tú tengas opiniones con relación a lo que está impartiendo o con relación a lo que convivimos diariamente en la República Dominicana. Es por eso que te invito a que nos siga. Su poder y autoridad reinará. Hoy vamos a hablarle con relación a procesos de salud mental. Paz, no más ansiedad. ¿Sabían ustedes que mucho antes de la llegada de los españoles a la isla, en esta ya había muchos problemas? Sí, y graves problemas. Estaban los indios caribe y también estaban los taínos. Los indios caribe eran considerados por ser carnívoros. Los taínos, mientras ellos se alimentaban de la naturaleza o de la agricultura. Luego entonces, en la isla, quien llega a ocuparla, a predominarla, eran los indios caribes. Y era patrocinada o dirigida por el cacique Caonabo, que luego, un tiempo más adelante, se casa con Anacaona, prima de Boichío. Ambos, Anacaona y Boichío, pertenecían a la tribu de los taínos. Y yo me quedo preguntando, ¿cómo así? ¿Cómo así que Caonabo se casa con Anacaona? Si estos eran de ambos lados opuestos. Y me quedo preguntando entonces, ¿era por amor? ¿Era por presión? ¿O era por negociación? Luego entonces, cuando los españoles se están apoderando en absoluto de la isla, en el Santo Cerro y Jaragua, muere Caonabo y ahorcamiento de Anacaona. Eran los líderes, eran los principales de la tribu. Entonces, en ese momento se convierte en una depresión colectiva entre todos. Uno empieza a envenenarse con yuca amarga y otros prefirieron el ahorcamiento. En medio de la poca oportunidad de vida que tenían, algunos indígenas prefirieron quitarse la vida. Otros se entregaron a la suerte de sus verdugos y vivían una vida deprimente, una vida de impotencia, una vida de ansiedad y una vida depresiva. Tuvieron una vida aterradora. Por mucho tiempo, los sobrevivientes se mantuvieron en silencio total. No podían comentar ni siquiera eso con sus hijos. Tenían que tragarse los momentos crueles que pasaron, porque no podían hablar de su dolor con su generación. Desde ese momento llega entonces el síntoma paranoico en la sociedad indígena. Hasta la actualidad, muchas personas conservan parte de la historia porque temen a ser ahorcado o envenenado por yuca amarga. Tierra firme, ese era el grito del éxito de los invasores, mientras que para los habitantes de la isla iniciaba el desfalco, la tristeza, la melancolía, la paranoia y el dolor de cabeza constante. El primer genocidio cometido en el país por Antonio Osorio, un hombre caracterizado por una personalidad de psicópata, en el año 605, mandó matar una gran masa que ni siquiera idea tenemos de la cantidad de personas que murieron, solo porque este justificaba que en la parte norte de la isla se estaba transportando Biblias. Más adelante, en el periodo de la España boba, se vende o se alquila un gran pedazo de la isla. Luego, un hombre joven, idealista, forma entonces un grupo llamado la Trinitaria. En este entonces hacen combate, una lucha, una fuerza. Este es Juan Pablo Duarte. Como gran elogio a su gran obra, este hombre dura la 3/4 parte de su vida en el destierro. Y como si no fuera nada, Francisco de Rosario Sánchez, justo en la celebración de la primera independencia de la República, lo celebra con el fusilamiento de su tía María Trinidad Sánchez, dirigido y patrocinado por el traidor Pedro Santana. No solamente esto hizo Pedro Santana, sino que parte del grupo que pertenecían al equipo de Duarte también lo mandó a fusilar. Ya entonces, de ese momento, el pueblo dominicano estaba en terror, en paranoia y en suspenso. Por miedo y por sorna,
Nombran a Pedro Santana como el libertador. Luego de Pedro Santana surge otro que fue preparado por el mismo Santana, Buenaventura Báez, que de nombre solamente es que bueno, Buenaventura, pero fue mal bienaventurado durante su gobierno y por miedo y por sorna fue llamado el Gran Ciudadano. Tras el orden de desastre que se cometió durante la República y los gobiernos que pasaron en él, entonces surge Ulises Herón. La persona consideraban a este hombre como un héroe, como que va a hacer lo normal o que vaya a hacer algo que beneficie al pueblo. Sin embargo, este hombre a su antojo mandó a matar a amigos y a enemigos. Compró la conciencia de muchas personas y con la economía del Estado, con los tesoros que contenía aquel entonces el país, se daba superfluo, vivía una vida cómoda, una vida garantizada. Dejó el país en bancarrota, tanto en la economía como en lo moral. Por miedo y por sorna, fue considerado como el pacificador. Como si no fuera poco, llega a Trujillo y gobierna la República durante 31 años. Aquí entra la parte fatal, culminal de los traumas psíquicos de la República Dominicana. Hasta entonces, ¿qué ha pasado con República Dominicana? ¿Qué ha pasado con tu país? ¿Hasta dónde lo ha llevado? ¿Quieres saber? Sígueme. Jesucristo. Un psiquiatra español llamado Emilio Emira López. Este trabajaba durante mucho tiempo en Latinoamérica tratando lo que eran las enfermedades mentales. También se dedicó por mucho tiempo a la organización de los manicomios, como antes se le llamaba. Llega a República Dominicana y al ver el desastre que existía en él, la enumeró en 3 fases las enfermedades que pasaban los dominicanos. Número 1, oligofrénico, a lo que antes se le decía retraso mental, ya no, trastorno de desarrollo del intelecto. Era una de las características que tenían los dominicanos en los manicomios. Número 2, desarmónico, una persona psicópata. Y como si no fuera nada, número 3, morbopático, neuróticos psíquicos. Ese era el cuadro clínico que se veía con mucha regularidad en República Dominicana. No solamente en los manicomios, también eran parte de la convivencia social. Como decía un dicho, en la calle hay más locos que en los manicomios. Se trataba de eso. Antes, las personas llevaban a los familiares al manicomio. ¿Sabe qué hacían? Lo dejaban en la puerta del manicomio y se iban corriendo. Otros que eran más bondadosos, que eran más leales, lo llevaban al manicomio, lo entregaban y nunca más volvían a ver a su familiar. Era natural, una convivencia sin afecto y sin amor se iba poco a poco alejando del corazón y la confraternidad de la familia. Pero como siempre, hay entre la persona héroes y personas interesadas en la situación. Los psiquiatras se reúnen con el presidente de aquel entonces, que era Trujillo. Con él convocan y hacen un análisis de la situación que está pasando en la República Dominicana y específicamente en los manicomios. Hacen el encuadre, hacen toda la encrucijada para buscar solución a la situación. Pero la solución del gobernante era mandar a buscar a 3 especialistas de retraso mental de México, de Uruguay y de Cuba. Se analiza el caso, se engaveta el caso y no se trata más. Todo terminó solamente en una reunión. Hasta el entonces de Trujillo y en la actualidad, el manicomio ha tenido siempre la deficiencia de poner la atención específica para tratar a los enfermos mentales. Tras muchos estudios, se dieron cuenta que la sífilis era uno de los grandes problemas más elementales que causaba el retraso mental. Tras el descubrimiento se hicieron los medicamentos pertinentes y hasta la actualidad
ha habido menos retraso mental en niños. Se cuenta estadísticamente que de cada 100 hay 2 en Dominicana. Es raro, muy raro, porque solamente contando con la mala alimentación que tenemos, podría haber más todavía. Dicho sea de paso, les sugiero que ni siquiera mencionen el nombre manicomio. Ya para esta época no debe existir el nombre manicomio. Igual como la palabra oligofrénica, tampoco debemos usarla, porque son palabras peyorativas. Hoy nosotros contamos con un centro de rehabilitación psicosocial Padre Villini. Así es que se llama. Y las personas que están ahí tienen deficiencia tanto como tú o como yo, pero por el abandono de familia, falta de afecto, lo han entregado al cuidado de otro. Recuerda, nuestra salud mental es lo más especial. Te invito a escuchar esta cita. En el caso de que no se les enseñe a los jóvenes a pensar correctamente y actuar por su cuenta, en la medida en que lo permita su capacidad e inclinación mental, a fin de que por este medio pueda desarrollarse su pensamiento, su sentido de respeto propio y su confianza en su propia capacidad de obrar, la educación severa producirá siempre una clase de seres débiles en fuerza mental y moral. Y cuando se hallen en el mundo para actuar por su cuenta, revelarán el hecho de que fueron adiestrados como los animales y no educados. Su voluntad, en vez de ser guiada, fue sometida por la dura disciplina de padres y maestros. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 284. Vamos a entrar en el tercer módulo. Me gusta que comente y conocer tu reacción. Dios, Rey de Reyes, Dios, su poder y autoridad reinarán al fin. El pecado no existirá, solo habrá la paz, no más ansiedad. Jesucristo Rey, Jesucristo Rey.